Compañeros, compañeras, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más aquí, como pez en el agua, en la 4TV, donde ustedes saben, estamos conversando con diferentes compañeras y compañeros, diferentes tradiciones, historias, trayectorias, diferentes vidas y, por lo tanto, diferentes perspectivas que nos ayudan a conocer un poquito más, un poquito mejor este mundo que nos rodea y que queremos transformar para bien de todas y todos. Hoy nos acompaña una compañera que trabaja para los niños y las niñas y que trabaja en el ámbito de los cuentos. Ella es cuentacuentos, es Catalina Ruiz, Katy Cuentacuentos. Ella es actriz, es comunicóloga y pues ella nos va a platicar cuál es la historia de su vida. Bienvenida, Katy. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues bien contenta, emocionada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por regalarnos estos minutos de vida que son invaluables y por lo tanto los apreciamos mucho y aquí se van a quedar para que toda la raza los aprecie, los conozca, los aproveche. Katy, eres comunicóloga de formación y posteriormente actriz y cuentacuentos, pero platícanos cómo se construye eso. Pues efectivamente yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y por azares de la vida, que dicen que nada es casualidad, conocí hace ya 20 y tantos años a un director de teatro que acababa de escribir una obra, un monólogo para 2 actrices. Lo conozco por diferentes circunstancias y me dice, tú eres mi actriz. Y dije, ¿cómo? Pero si tú nunca me has visto actuar, si no has visto mi trabajo. Y me dijo, yo te siento y te veo y creo que tú eres mi actriz. Y dije, bueno, a mí ya me fascinaba el teatro desde que era una niña. A mí me llevaban todos los fines de semana al teatro. Esos son los recuerdos que yo tengo de mi infancia. Y entonces dije, bueno, me dio el libreto y empecé a hacer teatro profesional, pues realmente sin haber tenido una formación de una forma pues más de tallerear o de estar en clases propiamente. Y entonces empecé a estudiar comunicación y paralelamente ya estaba yo trabajando en teatro profesional, dando funciones ya en teatros maravillosos y para mí era impresionante pues que con mi corta experiencia pudiera yo ya estar en esos espacios. Y de ahí seguí, no paré como actriz y me especialicé en teatro musical. Sin embargo, también las cosas de la vida me llevaron a hacer teatro infantil. Ahí empecé a hacer teatro apoyada con títeres, con marionetas, y me di cuenta que eso era lo que verdaderamente me apasionaba, me llenaba. Era una pulsión importante para mí ver las reacciones de los niños, las niñas, cómo se movía su energía a través de lo que estábamos contando ahí, contándoles y cómo cambiaban de una emoción a otra. Y eso fue lo que me hizo saber que iba por ahí. Después me hice mamá y cuando estaba embarazada, no estaba yo viviendo en este país en ese momento, estaba yo viviendo en el sur de Texas y me entró una preocupación muy grande por los contenidos para infancias y yo me preguntaba qué podemos hacer, qué puedo hacer yo desde donde estoy y hoy mi ser mamá para en un momento dado poder generar algún contenido de valor, pensando por supuesto en mi hija que venía en camino. Entonces de ahí es que surge este personaje Katy Cuentacuentos y con un espacio en aquel momento en televisión en el cual se contaban cuentos, se hablaba de la música que escuchaban los niños y las niñas en diferentes partes del mundo, se hablaba de algún personaje importante en la historia, en la literatura, pero todo enfocado y dirigido al público infantil. Entonces así es como surge Katy Cuentacuentos. Eso fue hace 12 años y bueno, a partir de entonces es que estamos trabajando en ese camino que ha estado lleno de flores y ha sido algo muy, muy hermoso y con lo que estoy muy comprometida. Entonces, esos son montajes en escena, los cuentos que tú cuentas, son en teatro, pues. Sí, o sea, en realidad he contado cuentos en todas partes. He contado cuentos, pues en aquel entonces. Todo tipo de escenario. En todo tipo de escenarios, en foros, en foros, pues de televisión, se podría decir, a través de plataformas en vivo,
toda la pandemia, desde que empezamos el proyecto. La idea era sacar programas de YouTube y nos cae la pandemia. Entonces, como tú sabes... Se enfocaron en el YouTube. No, porque no quisimos parar. Dijimos, ahora es cuando la gente necesita que la acompañemos, no solo las infancias, sino también las familias. Y es que además el cuento también tiene esa bondad, ¿no? Que el cuento nos une como familias y que podemos abordar temas que tal vez sea complicado de pronto de madre, padre a hijo, hija, y que a través del cuento podemos encontrar formas muy interesantes de llegar a nuestras niñas y niños. ¿Y como qué temas son los que has abordado y qué temas te gusta más abordar y qué temas te gustaría abordar? Pues mira, la verdad es que no tengo nada en contra de los cuentos tradicionales, los cuentos clásicos. Es importante como narradora oral conocer todas esas historias porque pues de ahí venimos en culturas pues ancestrales. Es a partir de la narración oral y de estos cuentos que conocemos hoy ya muy manoseados, que se han contado las historias de los lugares, de los pueblos, etcétera. Sin embargo, creo que a mí me gusta mucho contar cuentos que a los niños y las niñas les hagan sentido hoy. Poder hablar de temas que a ellos les mueven, cosas que les inquietan o mensajes importantes que como sociedad queremos darles a nuestras infancias, mensajes empoderadores, que puedan ellos saber que no importa si son niños, niñas, niñes, pueden alzar la voz y pueden tener una participación en esta sociedad, una participación activa. Claro. Por ejemplo, los derechos de niñas, niños, niñas, ¿los trabajan como cuentacuentos? Por supuesto. Y este mensaje es importante porque para los niños, niñas y niñas, el conocer sus derechos es algo fundamental. Y más que conocerlos, poder ejercerlos, saber que se llevan a la práctica y que se exigen. Y siempre me gusta también dar el mensaje para los adultos, ¿no? Tenemos que ser guardianes de las infancias. Los adultos somos quienes tenemos la responsabilidad y la obligación de ver que esos derechos se ejerzan y me gusta mucho pensar que nuestras infancias, es decir, tu hijo no es solo tu hijo, también es mío. Nuestras infancias son responsabilidad de todas y todos. ¿Será porque somos seres sociales? Sí, por supuesto, y porque además las infancias son, y lo decimos muy trillado a veces, es como un discurso, ¿no? Y a veces no se lleva a la práctica. Decimos, las infancias son el futuro, ¿no? Tenemos que trabajar porque con ellos es que se va a formar las siguientes generaciones. Y les pones Daddy Yankee, Maluma ¿no? Exacto, entonces... Para que se formen. Para que se formen alienados. Futuro. Es nuestro futuro. Así es. Y nos van a pegar cuando seamos viejitos. Así es. Justo has dado al clavo y creo que también por ahí, yo te decía, ha sido un camino de flores, pero a veces esas flores también están secas y a veces esas flores también hay ortigas entre las flores. También hay ortigas o también llega un gigante y las aplasta, ¿no? Y es todo eso, que no podemos tampoco encerrarlos en una burbuja. Y yo le digo mucho a las familias, a los adultos que me dicen, no, es que los niños de ahora ya no leen. Ok, pero ¿tú qué estás haciendo para que lean? Es lo que te decía hace un momento. Nosotros tenemos la obligación de brindarles, de proveerles de libros, yo te digo, trabajo mucho con títeres, con marionetas, dejarlos, y hay por ahí una frase también muy, muy gastada, pero me gusta, dejen los libros al alcance de los niños. Y sí es cierto, no podemos como adultos rendirnos y decir, no, es que yo no puedo competir con los dispositivos electrónicos, yo no puedo competir con la música que ahora escuchan. No sé si se trate de competir o más bien de mostrar y demostrarles la belleza de otros mundos. Y yo sí creo mucho en las infancias, y yo creo que cuando uno sabe llegar y sabe despertar en ellos eso que traen ellos, que es único de los niños, las niñas, las niñas,
uno puede lograr cosas maravillosas y me consta y es por eso que sigo creyendo en esto. Claro. Yo recuerdo cuando yo estaba también, recién mi hijo estaba chiquito y yo escuché un consejo que era esto de dejar los libros al alcance de los niños, pero además que era muy bueno que los niños vieran a los libros como juguete. Así es. Desde bebés, ¿no? Entonces, pues que le dejaras al alcance los libros que fueran menos caros, ¿no? Para que ellos lo pudieran tomar y jugar con él y romperlo si es necesario, ¿no? Pero desde pequeño fue una experiencia agradable de juego, de satisfacción, el contacto con el libro. Absolutamente. Y no como un objeto sagrado que no se debe tocar con el pétalo de una rosa, y mucho menos para leerlo porque son peligrosísimos, ¿no? Sí, de hecho, de los 0 a los 3 años es precisamente lo que tú mencionas. En esta primera infancia, el libro es un juguete. Y entonces por eso, afortunadamente, ya hay libros especiales. Un montón de libros que tienen las hojitas gruesas, las esquinas redondeadas. Entonces, pues si los traen para allá, para acá, si los ensucian de papillas, si los muerden porque les están saliendo los dientes, ese tipo de libros son a prueba de la primera infancia, y qué maravilla. Y además no solo eso, me gustaría también mencionar la lectura compartida. También se le llama la lectura de regazo, ¿no? Que es cuando papá, mamá se pone aquí a su hijo, a su hija y le lee un cuento. O cuando antes de dormir le lee un cuento. También muchas personas me dicen, no, pues es que todavía no entiende. De repente he escuchado esos comentarios cuando hago mediación de lectura. No, es que todavía no entiende, pero es que no es que entienda, es que los bebés entienden el mundo, entienden su entorno a partir de la voz de papá y de mamá. Entonces, por eso también que el vínculo que se genera, el vínculo afectivo que se genera cuando se está lecturando, que también es otro término que no es mío y ahorita no recuerdo la persona que lo acuñó, pero es leer y amar, lecturar, que me parece precioso. Entonces, a partir de eso es que se genera ese vínculo que entonces el bebé va descubriendo a partir de la voz de mamá y de papá. Porque hay una musicalidad en la voz, ¿no? Claro. No, aunque no se comprenda el concepto, hay una musicalidad, hay un ritmo, hay una poesía. Así es, absolutamente. La repetición, las onomatopeyas, todo eso que maravillosamente está presente en el libro álbum, el libro infantil, que también hay autores y autoras maravillosos que se han dado a la tarea de comprender muy bien esas necesidades de la infancia, dependiendo de las etapas, y entonces han generado literatura de primer nivel, porque antes la literatura infantil no era considerada literatura. Claro. ¿No? Y entonces hoy nos encontramos autoras como María Baranda, por ejemplo, que nos muestra, autora mexicana, orgullosamente, que nos muestra sonidos, ¿no? Entonces nos platica de una noche en donde las diferentes especies salen, y entonces el crr, 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 y entonces, ¿sabes? Y entonces ya empieza esta sonoridad y esta rítmica también a ser la manera en la que se les cuenta un cuento, porque justo en la primera infancia los libros también se cantan. Sí, exacto. Oye, pero el canto de los libros que dices en la primera infancia, o la lectura en voz alta, que es esto del lecturar, ¿no? No solo es para niños, también los adultos pueden disfrutar de lectura en voz alta, ¿no? Por supuesto. Pero es muy poco popular. Fíjate que hemos demeritado, menospreciado quizá el poder de los cuentos, porque incluso dicen, ¿no? Por ahí, esto es un cuento de niños. Ajá, así como cualquier cosa. Sí, subestimamos su poder, y eso es algo importante. Nosotros justo en la pandemia que empezamos a hacer estas transmisiones semanales, pues estábamos dirigidos principalmente en un inicio a las infancias. Dijimos, bueno, los papás, las mamás que van a estar ahí junto a sus hijos a la hora del cuento. Pero a medida que avanzaban las transmisiones nos dimos cuenta, y fue muy bello,
que el público que se volvió muy, muy fiel a estos momentos del cuentacuentos eran los adultos mayores. Fíjate qué interesante. Personas que necesitaban ser acompañadas, que necesitaban esta remembranza de cuando eran pequeños, que se les removía la nostalgia de recordar a sus padres, a sus abuelos que les contaban cuentos, que nos compartían que tal vez tenían a sus nietos lejos. Y entonces se volvió un sitio de conexión muy hermoso, emocionante, en donde de pronto estaban los abuelitos conectados, pero también los nietos en otro lugar y se saludaban por ahí y aquí está presente la abuelita de fulanito que también está aquí. Entonces se volvió también un punto de encuentro y un acompañamiento importantísimo para los adultos mayores. Y ahí descubrimos que el cuento también contiene y que el cuento también apapacha y que a partir del cuento también hay una provocación para que la gente pueda expresarse. Y eso es muy importante en estos tiempos en los que no nos escuchamos. Es difícil escucharse, hay mucho ruido, ¿no? Así es. Oye, también el cuento, y tú lo trabajas, es un vehículo para procesar experiencias vitales, ¿no? Y tú me has dicho que también trabajas tanatología. Así es. A partir del cuento, a partir del trabajo que has desarrollado. Cuéntanos un poquito cómo es ese tránsito y bueno, qué experiencia tienes allí. Es muy, muy interesante porque a través del cuento, como mencionábamos, se pueden abordar muchos temas. Hay muchos especialistas, psicoterapeutas especializados en infancias que utilizan tanto los cuentos como los títeres como una herramienta en sus intervenciones con las infancias. Sin embargo, en la parte del duelo, muchas veces el duelo para todos es un tema que, el duelo, la muerte, es un tema del que no nos gusta hablar, ¿no? Hablamos y nos reímos y lo disfrutamos una vez al año, que es con esta tradición espectacular que tenemos en México, que es el Día de Muertos. Sin embargo, como que no nos gusta hablar de eso porque nos sentimos pero tan poderosos que si hablamos de la muerte la vamos a traer, ¿no? Cuando es algo tan importante, porque si hablamos de muerte, hablamos de vida y viceversa. Entonces, justamente ayer hablaba con una psicóloga que se dedica a tratar infancias, pero por temas muy fuertes como acoso sexual, por ejemplo, como abuso sexual, etcétera, y me decía que poca gente incluso siendo especialistas, poca gente le entra al tema de la muerte. Y muchos prefieren trabajar con los adultos que rodean al niño, a la niña, que trabajar con directamente, ¿no? Y bueno, en lo que nos hemos estado formando y preparando mucho es en utilizar precisamente el cuento para poder desde el lenguaje simbólico, primero acercarnos al niño, a la niña, al niñe, y poder generar un ambiente de calidez. Y entonces, en contar la historia, por supuesto, una historia que tenga que ver con un duelo, con una pérdida, y cómo gracias a ese lenguaje simbólico el niño se ve identificado y es capaz de ver similitudes entre lo que está viviendo y lo que está viviendo el personaje y en poder nombrar cómo se está sintiendo, cuando tal vez no lo puede nombrar desde él mismo, pero al verlo reflejado en el personaje es capaz de traducirlo a su propia experiencia. Y es tan maravilloso que sucede también incluso con el cine, ¿no? Cuando uno le pone a un niño una película que tiene que ver con muerte,
es una buena manera también de poder aproximarlos sin tener este miedo de hasta dónde voy a poder hablar con mi hijo, con mi hija. Pero es importante hablarlo porque es algo que está ahí. Es algo de lo que no vamos a poder huir. Y también hay literatura, e insisto, dándoles el crédito a tantos autores, ilustradores, ilustradoras maravillosos que se han dado a la tarea de regalarnos historias que nos hablan de eso, ¿no? De la pérdida, de cómo tenemos que resignificar la vida, de cómo podemos ir acomodándonos después de una pérdida. Entonces, es un gran recurso. Sí, claro. No, es que a mí se me hace muy importante porque justo, pues por las tradiciones que tenemos, por la formación cultural que tenemos, dirían por el ethos que tenemos, ¿no? Judeocristiano, pues la muerte se ve como castigo, se ve como el mal, se ve como lo oscuro. Justamente acaba de haber una serie de escándalos que es que por la Santa Muerte y una serie de cosas así, como si no fuera parte de la vida. De los procesos vitales de todos los seres vivos que hay en el universo, incluidas las estrellas, ¿no? Que no están vivas, pero también mueren, ¿no? Entonces, pues hay que entrarle al tema y mejor desde chiquitos tener conciencia de que, pues eso es todas nuestras mascotas, nuestra familia, nosotros mismos somos vulnerables y eso implica reflexionar sobre el cuidado, ¿no? Si reflexionas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la vulnerabilidad, necesariamente tienes que reflexionar sobre el cuidado y actuar sobre el cuidado. Creo que el contar cuentos es parte de ese cuidado, ¿no? No, perdón. Te iba a decir, leernos, lecturarnos, ¿no? Es parte de ese proceso de cuidarnos. Así es que lo dijiste muy bonito porque yo siempre he pensado que amar es cuidar. Y me parece que necesitamos mucho como humanidad espacios para ser tiernos con el otro, con la otra, ¿no? La ternura que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con esa forma sutil, generosa, compasiva de tratar al otro. Claro. Y me parece que desde los cuentos y de todo lo que implica, porque es todo un acto complejo, ¿no? No es nada más sentarse y contarlo, ¿no? Exacto, leer. Exacto, es como me conecto. Yo, por ejemplo, cuando yo cuento cuentos no tengo un libro. Yo cuento el cuento muy, de una forma muy teatral, muy teatralizada, porque pues mi formación es teatral, ¿no? Entonces todo el tiempo es conectarme con mirar a los ojos, ¿no? Que también hablábamos hace rato de la escucha activa, que tan difícil es tenerla hoy en día, pero también conectar, mirarnos a los ojos, qué difícil, qué trabajo nos cuesta, ¿no? Y cuando miramos a los ojos a un niño, a una niña, a un niñe, podemos descubrir el universo entero y podemos tomar datos importantes con los que vamos a trabajar después. Por supuesto. Sí, no, y es que de ahí se desprenden un montón de temas que me interesaría mucho platicarlos posteriormente. Entonces te quería hacer una pregunta de esas básicas también, ¿no? Sobre esto de los cuentos, porque hay cuentos tradicionales, ¿no? Esto de toda la recopilación de literatura europea que hicieron los hermanos Grimm, ¿no? Que son los cuentos con los que crecimos la mayoría de nosotros, que todavía alcanzamos a que nos leyeran, ¿no? En casa. Pero hay nuevos cuentos y hay un rescate ahora de literatura y de cuentos mexicanos, locales, ¿no? ¿Tú con cuáles te has acercado más? ¿Con cuáles te sientes más cómoda? ¿Cuáles crees que tienen un mensaje más cercano a lo que tú esperas despertar en los niños? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta recuperación de cuentos, pensando en esto, ¿no? En cuentos tradicionales? Fíjate que es interesante porque desafortunadamente hay muchos cuentos, efectivamente, de autoras mexicanos que están ahí como perdidos en la red. O sea, si tú te metes a internet y buscas, te vas a encontrar cantidad de cuentos, y si te das a la tarea, porque es dedicarle un buen rato a leer, y que no tienen el autor. O sea, sí, es
injusto, creo yo, porque siempre que yo cuento un cuento, cuando no es mi cuento, porque también escribo cuento, cuando no es mío, pues me parece importantísimo dar el crédito al autor, a la autora. Y muchos de los que yo he encontrado también por temas de derechos de autor y eso, que a veces busco los que están como de acceso libre, ¿no? Que solamente es lo importante dar el crédito al autor y no están los autores. Así que tú me digas, por ejemplo, algún autor que yo te puedo decir que su literatura me ha movido incluso y ha sanado una parte de mi niña interior que necesitaba ser sanada y necesitaba ser abrazada, que eso es otro tema, ¿no? Sí. El niño, la niña interior de los adultos. Que ya se sienten muy adultos, como todos estos que están aquí. Ya, Ya. Puro bueno, señor. Pues no, o sea, qué importante volver a conectar con eso, ¿no? Pero bueno, volviendo, porque si no yo me voy por otros lados. María Baranda es una autora que recuerdo ahorita muy específicamente un libro que leí fue hace no mucho, que se llama Diente de León, y que yo lo leí. Es un libro que habla sobre las pérdidas, no necesariamente sobre la muerte, pero sí sobre las pérdidas, y que yo cuando leí pasó algo mágico, algo que no podría yo explicarte así como decirte, mira, me pasó esto y esto y esto, sino algo pasó que conectó conmigo, con mi Katy chiquita, y que sanó algo que por ahí estaba todavía herido. Y me emocioné tanto que siempre cuento esta anécdota, es que me encanta. Sí, adelante. Que le escribí a María, la busqué, yo no la conozco, la busqué en Facebook, le mandé un mensaje privado y le dije, María Baranda, tú no me conoces, pero acabo de leer Diente de León y quiero darte las gracias porque ocurrió algo en mí que me reconcilió con una parte que necesitaba ser sanada, ¿no? Entonces, bueno, ese cuento me gusta mucho. ¿Y sabes qué me fascina? Hay cuentos indígenas. Exacto. Hay cuentos indígenas y hay cuentos que han sido traducidos y que nos hablan de la naturaleza, que nos hablan de esta capacidad de asombro en lo cotidiano que nosotros, viviendo en una gran ciudad y al ritmo que vivimos, se nos ha olvidado. Entonces, esos cuentos indígenas nos ayudan mucho a recuperar la capacidad de asombro. Y también eso es importante porque hoy los niños, las niñas, los niños las niñas no tienen esa oportunidad de ir al bosque tal vez y ver qué pasa si levantan una piedra, o de explorar en casa, no sé, yo me acuerdo en casa de mi abuela, ¿no? Que yo pasaba largas horas en la casa de mi abuelita, era mi lugar seguro y hasta la fecha sueño que voy allá. Y no había, o sea, sí había tele, pero no me interesaba ver la tele. Por supuesto no había teléfonos ni dispositivos. Y entonces yo, en mis tardes libres, yo recorría el patio. Y yo veía que los helechos tenían esporas. Y, ¿sabes? Era como esta capacidad que teníamos de observar y de maravillarnos. Y los cuentos que han sido escritos en lenguas originarias, traducidos, nos brindan esa posibilidad. Y es muy hermoso también desde la cosmovisión, desde esta cosmovisión maravillosa, poder conectarnos también con esa parte que somos. Sí, exacto. Sí, porque yo me he acercado poco al universo del cuento, la verdad, debo confesarlo. Mal, tache guarache para mí. Pero he visto, en lo poco que he visto, es esta concepción, estas cosmovisiones de los pueblos originarios, no solo los americanos, pero son los más cercanos, ¿no? Que reconocen en la vida un misterio permanente que nos rodea, ¿no? La vida que está en todas partes y de la cual formamos nosotros parte también. Y entonces se reconoce como que el ser humano formando parte de toda la naturaleza, ¿no? Y eso se repite en un montón de historias y de cuentos y todo esto. Y en el cuento tradicional más europeo, más bien como que hay una moraleja de miedo, ¿no? No vayas para acá porque te come el monstruo, no vayas para allá porque te lleva la bruja, no hagas esto porque te pega el gigante, ¿no? Entonces más bien como ese adoctrinamiento a partir del miedo,
distinto, no contrario, pero distinto a el reconocer la vida y formar parte de ella. Y la aventura es esa, ¿no? La aventura de la vida y la muerte se da en ese universo, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé para ti sí, eso que sea. Es que bien, lo dices bien, porque también en estos cuentos está, decías el castigo, pero está también una especie de control, ¿no? De que a partir de esos cuentos entendíamos lo que podíamos hacer y lo que no podíamos hacer y qué nos iba a pasar si lo hacíamos, ¿no? Esos personajes de la madrastra, de la bruja, que bueno, son unos rollos que ni te imaginas, porque resulta que la bruja también es la mamá, ¿no? Entonces de pronto el papá es quien viene y rescata de las manos de la bruja a los hijos. Y eso, si lo traducimos a un rollo ya mucho más psicológico y actual, viene la mamá, somos la bruja, la de los límites, la que contiene, la que marca las reglas, y entonces viene el papá a rescatar a las pobres criaturas. Una vez a la semana. De una vez a la semana. No lo pudiste haber dicho mejor. Claro, ¿no? Sí. Pero fíjate cómo lo que hoy vivimos, que nos habla también de paternidades que hay que deconstruir y reconstruir, nos lo plantean desde hace tantísimos años, ¿no? Sí, no, es que ahí están osificados, ¿no? Así como reglas. Y ahora pues, se nota que esa osificación pues causa un problema, ¿no? Exacto. Causa una serie de relaciones de dominación. Para ir cerrando esta reflexión que nos estás ayudando a hacer, justo un poco lo que tú decías al principio de los niños, las niñas, les niñes, sus derechos, ¿no? Su empoderamiento a partir del cuento, el reconocimiento de sus cuerpos, de su dignidad, de su derecho a existir en felicidad y en armonía, pues tiene que ver con un esfuerzo que los adultos, les adultos tenemos que hacer para, ¿cómo se diría esto?, deconstruir el adultocentrismo, ¿no? ¿Hay cuento que nos ayude a hacer eso? Yo si te dijera un cuento sería puro cuento. Entonces yo te diría que ese es un trabajo, y qué bueno que lo tocaste, porque es importantísimo. O sea, este adultocentrismo nos ha llevado a lo que mencionábamos, que es colocar a las infancias en un escaloncito abajo, ¿no? Sin ver, sin verdaderamente entender la relevancia que tienen como participantes activos de esta sociedad. Hacen falta muchos proyectos, programas que se enfoquen en que esa participación sea real y sea activa, y que las decisiones que podamos tomar como adultos también estén tomadas con base en los datos que rescatamos al escuchar a las niñas, los niños, las niñas, de cómo ven el mundo, cuáles son sus necesidades. Porque nosotros como adultos creemos que ellos necesitan tal o cual. Y lo imponemos. Y lo imponemos justamente desde el adultocentrismo. Y cuando vamos preguntándoles a ellos, a ellas, a ellas, ¿qué necesitan? ¿Qué necesitan de nosotros? Claro, ahí la línea es delgada porque ellos, pues recordemos, están en etapa formativa, entonces también por eso nos tenemos que preparar. Porque también no es como que, a ver, ¿tú qué quieres? Chocolate. Sí, o yo me quiero salir a jugar en la calle. Sí, mijito, pero las calles de hoy día no son las calles que eran hace 40, ¿no? Entonces, si te sales, te atropellan, ¿no? O sea... El cuidado. El cuidado, pero también ese oído atento a lo que ellos necesitan. Que puede ser muy distinto a lo que yo adulto, a lo que tú adulto necesitas. Claro. ¿No? Entonces, tomar nota y compartirlo entre adultos. No
no tengo presente un libro en este momento, un cuento que pudiera ayudarnos a abordar eso, pero creo que eso es una tarea Todas. de todas, de todos, de todas, para abrigar a nuestras infancias. Claro. Katy Ruiz, cuentacuentos, actriz. Muchas gracias por estar con nosotros. Un mensaje que le quieras dejar a nuestro público con el cual te puedas despedir y le dejes aquí a nuestro auditorio de la 4TV. Ay, pues bueno, primero gracias, qué bonita entrevista, qué bonito. Gracias. Más bien, qué bonito poner en común, qué bonito compartir. Y pues hay que creer en nosotros, hay que creer que se puede construir una realidad mejor poco a poquito. Hay que creer en nuestras infancias porque tienen mucho, mucho que enseñarnos. Y hay que leer cuentos y hay que contarnos y hay que tomarnos un espacio con nuestras familias, de leer una hojita o dos. Sé que a veces el tiempo es corto, pero tengamos esos momentos que a nuestros hijos no se les van a olvidar, eso sí se los prometo. Y también que no se nos olvide abrazar a nuestra niña, a nuestro niño interior, porque nos necesita mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil gracias. A ti, gracias. Me encantó estar aquí. Muchas gracias. Pues esta es tu casa. Ay, muchas La 4TV. gracias. Ojalá me vuelvan a invitar. Por supuesto que sí. A contar unos cuentos. ¿Podrías venir a Sí, contarnos unos claro, cuentos? con mucho gusto. Órale. Muy bien. Pues usted lo vio aquí. Katy Ruiz, Katy Cuentacuentos, actriz, comunicóloga y sobre todo eso, promotora de la cultura para las infancias. Y pues eso pues ayuda a parir las ideas de las niñas y los niños y las niñas y de todas las personas que estemos atentas a lo que sucede con los cuidados de nuestras pequeñas, nuestros pequeños. Usted sabe que en todo este mundo matraca la cosa está difícil, hay guerra, hay violencia, hay un montón de problemas y la cosa no se resuelve si no hay participación de todas y de todos. Hay que indignarse de la injusticia, hay que organizarse, hay que desarrollar la conciencia crítica y libre y hay que luchar por la justicia, porque solo eso nos hace un poquito más humanos. Hasta luego.